noches, en este caso que estamos desde Italia. Un saludo grande para toda nuestra comunidad que nos está siguiendo. Hoy cambiamos horario y día que, porque queríamos hacer este homenaje a la primera ingeniera civil de Chile y de Sudamérica también tengo entendido. Así es que vamos a dedicar este conversatorio a Justicia Espada Acuña Mena. ¿Ok? Y tenemos dos grandes invitadas, Carolina Torres, que le damos la bienvenida del Archivo Central Andrés Bello, y que luego la vamos a presentar como se debe, pero siempre hacemos nosotras una introducción, ¿no? Para poder conocer un poquito el contexto en donde se desarrollaron y vivieron estas grandes mujeres. Saludo también al equipo de grandes mujeres chilenas que está siempre presente, y también un saludo especial para una sorpresa que tenemos hoy día. Saludamos con mucho cariño a Mireya Gajardo, que nos está acompañando hoy día, que es nieta de Justicia Espada Acuña. Así es que un gran honor tenerlas a las dos en este conversatorio, en donde vamos a obviamente poder conocer mucho mejor a esta gran mujer. Les dejo, no sé si ustedes, quieren saludar, alguna palabra que quieran decir, y luego pasamos con nuestra maestra, que es la que nos ilustra, ¿no?, la historia. Agradecer la invitación. Qué bueno que este tipo de instancias se hagan, porque así se da a conocer lo que es el patrimonio y sobre todo lo que grandes mujeres chilenas han hecho. Así que muy agradecida por la invitación y nada, que fluya. Gracias a ti y a Mireya por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación también, como decía Carolina. Fue una gratísima sorpresa saber de su existencia, saber de la invitación, que me llegó, por cierto, a través del archivo, a través de Ariadna, y muy contenta de estar y poder aportar con el lado humano de la justicia. Exacto, qué lindo sonó. Suena bonito. Maestra. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Para mí es algo casi personal la reunión de hoy día y el homenaje en el día de su nacimiento a Justicia Espada Acuña, porque desde muy pequeña oí hablar de ella, ¿ya? Por razones que voy a pasar a explicar más adelante. Primera mujer ingeniero civil en Chile, la segunda en Sudamérica. Hago la aclaración. Pero no he podido averiguar quién fue la primera. No lo he podido averiguar. Ya lo averiguaré ella. Bueno, aunque Justicia Espada nace en 1893, cuando ya está terminando el siglo XIX, ella es una mujer, yo diría, señera en lo que va a ser el rol de las mujeres en el siglo XX, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Y le toca vivir una época extraordinaria, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿ya? Voy a tratar de explicar esto que acabo de señalar. A principios del siglo XX, el mundo occidental, la Europa fundamentalmente, es el territorio de los imperios, ¿ya? Con excepción de la República Francesa y la República Española. Todos los demás estados europeos son imperios o reinos. Y los grandes imperios, me refiero al imperio ruso, al británico, al austrohúngaro, al prusiano, tienen sus ojos puestos en el extremo oriental de Europa, ya con el límite con Asia, concretamente en los Balcanes, ¿ya? Ansían apoderarse y tomar el control de otro imperio, que es el Imperio Otomano, ¿ya?, de origen musulmán. Entonces, en este quehacer, no pelean, pero se preparan para una guerra que de todas maneras va a estallar, que se ve venir, ¿ya? Y que este periodo le llaman la paz armada, porque todos están juntando armas, juntando pertrechos de guerra
armando ejército, material de guerra, etcétera, etcétera, porque saben que en algún momento va a haber un choque y va a ser fuerte. El choque se produce con el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial. En pleno desarrollo de la Guerra Mundial viene la Revolución Rusa en 1917. O sea, el mundo está absolutamente convulsionado. En los últimos años de la guerra interviene Estados Unidos y ya el conflicto se hace cada vez más mundial. Y obviamente tiene repercusiones, sobre todo económicas, en todo el mundo. ¿Cómo afecta a Chile? Terriblemente, porque Chile viene saliendo, digamos, de la Guerra Civil de 1891 y se vive lo que nuestros historiadores han llamado la Gran Farra del Salitre. La Gran Farra del Salitre porque toda la economía se apoya exclusivamente en el salitre, ni siquiera había interés por cobrar los impuestos, ¿ya? Pero la explotación del salitre queda en manos privadas, en concesiones británicas, etcétera, etcétera. Inglaterra tiene mucho que decir sobre la explotación de nuestro salitre. Pero en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, los alemanes descubren cómo generar salitre en laboratorio, el famoso salitre sintético. Y la economía chilena se va a pique. Comenzando el siglo XX, sin un país industrializado, viviendo exclusivamente de una materia prima como es el salitre, ¿ya? Echando por tierra el sueño de Almacea, que era llegar al siglo XX más modernizados, obviamente viene una crisis económica brutal. Y esa crisis económica va a ser acompañada de una crisis social, por toda la cesantía que generó el cierre de las salitreras del norte. Y una emigración interna del norte hacia las tierras agrícolas del centro y sur de gente que no tenía trabajo. Y se formaron los cinturones de miseria en las ciudades, en Santiago aparecieron los conventillos, en Valparaíso también, en Concepción, etcétera, etcétera. O sea, una crisis socioeconómica tremenda. Y este es el periodo en que nuestra homenajeada de hoy, Justicia Espada, decide estudiar ingeniería civil en una facultad de la Universidad de Chile donde ni siquiera había baños para mujeres, ¿ya? Contra toda corriente, ella entra ahí en un país convulsionado por la llamada cuestión social o el drama del proletariado chileno, con un proyecto de presidente que promete mejorar las condiciones de las clases trabajadoras, como es Arturo Alessandri, con mucha demagogia, con mucha labia, desde luego, y ella, ya siendo, digamos, una joven, entra a estudiar esta carrera, pero está respaldada, de aquí a donde quiero hacer el nexo de hoy, está respaldada por una familia muy particular, ¿ya? Porque la familia Acuña Mena, ¿ya? Es una familia bastante numerosa, son varios hermanos, y el padre se imbuye mucho de una corriente política filosófica que había surgido a fines del siglo anterior, que es la socialdemocracia, ¿ya? Como una tercera vía o una tercera alternativa a la situación de derechas o izquierdas que había en el mundo, o fascismo o comunismo, se estaba empezando a manifestar esa tendencia. Entonces, la socialdemocracia propone la tercera vía más racional, sobre todo laica, ¿ya? Y con un sistema económico mixto, o sea, que participen el Estado y los privados, pero con mucha autoridad del Estado para controlar las situaciones, o sea, totalmente contraria al liberalismo, ¿ya? La familia de Justicia Espada abraza esta creencia. Ahora, muchos biógrafos dicen que el nombre de ella y de sus hermanos, que son bastante curiosos, Arquímedes Capitán, Sansón Radical, América Latina, Australia Tonel, se debe a que el padre quería darles nombres muy originales porque él había sido confundido con un delincuente por alcance de nombre, ¿ya? Pero la realidad es que el padre no quería nada con los nombres religiosos, ¿ya? Esa es la verdad.
nombre cristiano, digamos. Entonces, él le va a ir nombrando a sus hijos con nombres absolutamente originales y muy nacionalistas, como Chile Mapocho, por ejemplo. Pero también más universales, como en Grecia, Brasil, su última hija. ¿Ya? Entonces, va a apoyar esta iniciativa de justicia de entrar a la escuela de ingeniería. Ella entra y se recibe en 1919, o sea, cuando está a punto de ganar las elecciones presidenciales Arturo Alessandri. ¿Ya? E inmediatamente va a entrar a trabajar, y trabajó hasta su jubilación en 1954, a una institución del Estado. O sea, va a ser muy coherente con este pensamiento político que ella había, perdónenme la expresión, que ella había mamado en su familia, ¿ya? Y va a trabajar en los ferrocarriles del Estado como ingeniera de trazados, incluso, ¿ya? Entonces, va a ser una adelantada en su época y va a marcar un aumento muy leve de la presencia de la mujer, que hacia el año 57, fíjense, pasadito la mitad del siglo, recién llegaba al 1% en la escuela de ingeniería. Años más tarde ya se lograría Se fue. No se escucha. Ay, se paró la imagen también. Tal vez la conexión se desconectó. A ver, veamos un segundito qué pasa. Bueno, hoy día hemos tenido un poquito de problemas de conexión. Delante no nos resultaba. A ver. Ahí sí. Bueno, sí. Ahora sí. Desde el domingo que estoy con problemas de internet en el barrio. Ya. 2 días sin internet, así que está un poco inestable. Bueno, les decía que ella fue muy consecuente con su pensamiento, con el pensamiento que ella se había alimentado desde pequeña, ¿ya? Entonces, no es de extrañar. Les decía que ignoraba cuál es el porcentaje de mujeres que ahora estudian ingeniería, porque todavía sigue siendo una carrera de hombres y todavía tanto la ingeniería civil como la ingeniería en construcción o la ingeniería en minas, por ejemplo, todavía los empresarios siguen teniendo cierto recelo a contratar mujeres para estas funciones, ¿ya? Y bueno, obviamente eso es un prejuicio bastante tonto, por decirlo más suave, ¿ya? Entonces, este es el contexto en que le toca vivir a esta mujer que va a desafiar y va a romper moldes. Una gran mujer chilena. Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Siempre es bueno saber dónde pisaron, dónde vivieron, ¿no? En estas grandes mujeres. Y no solo ir contra la cultura que había en ese momento, sino también los aspectos políticos y económicos que habían en ese momento. Bueno, para seguir, gracias maestra, como siempre, muy interesante la historia. Para seguir, yo quiero presentar a nuestra invitada de hoy, que es Carolina Torres Enríquez. Ella integra el equipo del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Es bibliotecóloga y documentalista, coordinadora del área de información bibliográfica y archivística a cargo de la colección Justicia Espada Acuña Mena, que es nuestra homenajeada de hoy. Bienvenida, Carolina. Hola, muchas gracias por la invitación. Carolina, gracias también. Ya te habíamos saludado antes y ahora con esta más completa presentación queríamos también que tú nos contaras un poco cómo fue esto del archivo, ¿no? De cómo llegaron esta colección. Y creo que también harto tuvo que ver aquí Mireya, ¿no?
Sí, bueno, esta oferta de donación, que así le llamamos acá en el archivo, llegó en octubre-noviembre del año 2017. Mireia se comunicó con el archivo central para hacer esta donación y se hizo una primera visita guiada a la casa de Mireia, porque era ella la que tenía toda esta colección, todos estos documentos. Así que, bueno, en el año 2017, a finales, una compañera, Loreto Millar, la coordinadora del área de conservación patrimonial, y Ariadna Biotti, investigadora del Archivo Central, acudieron a la casa de Mireia y, bueno, se consultó de qué se trataba, se le preguntó a Mireia antecedentes de cómo estaba organizado, cómo estaban guardados los materiales, ese tipo de información que para nosotros es súper relevante a la hora de dejar registro del material, de cómo venía, y eso nos permite planificarnos a futuro, ya qué se va a hacer, se tiene que hacer una organización documental, se tiene que hacer conservación, restauración, investigaciones, etc. Y bueno, tú nos vas a compartir un PowerPoint. Sí. ¿Sí? Así tal vez podemos ir viendo algunas cositas de tu trabajo y también de justicia, ¿no? Que yo estoy, bueno, ahora estoy muy enojada porque nunca pude encontrar la fecha de fallecimiento de ella. En todas las cosas que he dado vuelta por internet no la encontramos. Pero bueno, esperamos hoy desvelar muchas cosas que han quedado de ella que no se conocen, ¿no? Así es que te doy el ok para la... Mireia quería comentar algo, parece. Sí, no, quería comentarle a Esther que esto me lo comentó ella cuando hablamos por teléfono, y mientras conversábamos yo me acordaba que la Memé, yo le digo Memé, había fallecido unos días después del cumpleaños de mi tata, y afortunadamente Ariadna Biotti me consiguió el dato, y fue 2 días después, fue el 16 de agosto. Ajá. Y claro, yo sé que Wikipedia no es la fuente más fidedigna de información, pero es una fuente masiva, me parece que es importante que tenga el dato, y acabo de agregarlo a Wikipedia. Ah, bien. Ahora sí, fue el 16 de agosto del 80, ahí está. Gracias, qué bueno que se haya agregado. Sí. Gracias. Dale. Ya. Carolina. Se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí, lo voy a poner a toda pantalla, ¿te parece? ¿O prefieres dejarlo así como está? No, así como está, yo lo veo bien. Ya, perfecto. Ya. Bueno, en esta presentación les voy a hablar sobre el archivo personal de justicia Espada Acuña Mena, el resguardo del legado de la primera ingeniera de Chile y Sudamérica. Y bueno, la profesora Paulina ya dio una reseña de su biografía, pero quisiera comentarles algunos datos sobre Justicia Espada. Ella nació un 14 de enero del 1893 y bueno, desde que llegó esta donación al Archivo Central, se interpretó desde una perspectiva de género, con el objetivo de dar visibilización a las mujeres y a las problemáticas de la historia. Cuando esta colección llegó, se estaba planificando, de hecho, una exposición acá en el Archivo Central Andrés Bello, que se llamó Mujeres Públicas. Fue una exposición que estuvo en la Sala Museo Gabriela Mistral. Y ya se estaba planificando esta exposición sobre mujeres públicas. Por lo tanto, materiales de esta colección de Justicia Espada sí tenía que ser parte de esta colección y lo fue, y ahí un poquito más adelante les voy a hablar acerca de eso.
Como les mencioné anteriormente, en noviembre del año 2017 se hizo la primera visita a la casa de Mireia. Acá tenemos algunos registros fotográficos de esa visita. Podemos ver que Mireia está igual, no ha cambiado. Y bueno, ahí se encuentran mis compañeras, Loreto Millar y Ariadna Biotti, quienes hicieron esta primera visita y fueron más bien registrando y evaluando qué tipos de materiales eran, en qué estado se encontraban, en qué estado de conservación, en qué estado de organización se encontraban estos materiales. Dentro de esta donación viene un diploma que a mi parecer, es uno de los documentos más importantes de esta donación, ya que se trata del diploma de título de ingeniero civil que se le entregó a Justicia Espada en 1919, un 15 de diciembre. Entonces, ya este es un documento que en sí da como, por así decirlo, la prueba principal de que ya está titulada y fue efectivamente la primera ingeniera en titularse acá en Chile y en Sudamérica. También esta donación nos hace reflexionar de que las personas no son solo una, sino que también son múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando recibimos donaciones de archivos personales, en estos documentos, en estos conjuntos, se puede ver al creador de estos documentos, que nosotros le llamamos productores. Se puede ver toda una vida. Por ejemplo, en estos documentos se ve al papel que tuvo Justicia como hija, que tuvo como hermana, que estuvo como esposa, como madre y como profesional. Entonces, y también Justicia también daba cuenta de este conjunto de materiales que también perteneció a una familia muy poco común, que era lo que comentaba la profesora Paulina, por ejemplo, esto de los nombres tan extraños. También dentro de esta donación llegaron planos que fueron creados por Justicia Espada en su experiencia laboral. Ella trabajó en la empresa de ferrocarriles del Estado y fue proyectista, en este caso, de un plano de la construcción del puente Aconcagua. Y vienen alrededor de unos 5 o 6 planos más. Entonces, esto también nos demuestra su papel como profesional. Entonces, Justicia Espada fue una mujer que asume el rol de su época porque no solo fue estudiante e ingeniero civil, también fue madre de tuvo 7 hijos, todos hombres. Ella contrajo matrimonio con Alfredo. Él fue compañero de universidad de Justicia, se conocieron ahí y en el año 1922 contrajeron matrimonio. Ella trabajó como profesional y tuvieron sus hijos, por lo que ella decidió retirarse un tiempo y dedicarse a su familia, que fue aproximadamente 10 años, para luego volver a su vida profesional. También dentro de esta colección vienen documentos muy personales. Acá tenemos el ejemplo de un documento que se titula La niñita al cumplir un año, que es un documento que Justicia Espada creó dedicado a su nieta, Mireia. Y por el lado izquierdo, por el lado derecho tenemos una carta que se titula Amargo Despertar, que es una carta en donde Justicia relata sus emociones, sus sentires a raíz de la muerte de un hijo. Entonces, como podemos ver, son documentos que, claro, te muestran un mundo desde su vida profesional, desde su vida personal. Tú puedes conocer a una persona estudiando su archivo. Y acá tenemos ya una edad más avanzada, Justicia participando en un evento, un reconocimiento al ser la primera ingeniera, y en donde ella declara que las matemáticas han sido su pasión.
Y esto demuestra también que esta donación, esta colección de documentos, tiene cosas desde su niñez hasta pocos años antes de su muerte. Entonces, un conjunto de documentos que refleja toda la vida de una persona, y no solo de esa persona, también de su familia. Ahora también les quiero comentar un poco sobre la postulación que hicimos en el Archivo Central Andrés Bello, en donde postulamos al programa Iberarchivos, que es un programa español en donde financia proyectos archivísticos. Desde el Archivo Central postulamos en el año 2020 y nos ganamos este proyecto y lo ejecutamos en el año 2021. El título de este proyecto fue Aplicación del tratamiento archivístico, conservación, digitalización y difusión de la donación de archivo personal y familiar de Justicia Espada Acuña, primera mujer ingeniera en Chile y Sudamérica del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Gracias a este proyecto pudimos financiar alrededor de 9.500 euros, que equivalen como a 9 millones. Se pudieron comprar materiales de conservación, se pudo pagar a personal para trabajar este archivo, desde la archivística, desde la conservación y desde la digitalización. En cuanto a la archivística, que es mi disciplina, actual acá en el archivo, hicimos el tratamiento archivístico al primer archivo personal del Archivo Central Andrés Bello. Acá, si bien hay otros fondos, fondos acá en el archivo, son todos institucionales. Por ejemplo, está el fondo de la Universidad de Chile, hay otro fondo del Instituto Pedagógico. Este archivo de Justicia Espada fue el primer archivo personal en ser trabajado en su totalidad, y lo que significó un desafío para nosotros como archivo. También se consideró en este trabajo archivístico el conjunto de documentos, no solo algunos, sino que es todo documento lo que reflejó este trabajo, lo que llevó a un análisis y a una organización del conjunto, en donde se creó un cuadro de clasificación y un orden de los documentos. Y el resultado de este trabajo archivístico es el inventario. En este inventario se encuentran todos los documentos, las fotos, todo lo que forma parte de esta colección, de este fondo, y lo pueden consultar en el catálogo institucional de la Universidad de Chile, en donde pueden agendar una visita acá al Archivo Central y pueden consultar estos materiales. Un poquito más adelante les voy a explicar en detalle cómo hacer la consulta de estos materiales. Este fondo tuvo particularidades. Entre ellas, se identificaron dos productores. Productores me refiero al que creó este archivo, que por un lado fue Justicia Espada, pero también había muchos documentos de Alfredo Gajardo, su esposo. Entonces nos llevó a preguntarnos, en realidad, ¿esto es un archivo personal o un archivo familiar? Y de archivo familiar tenía mucho. Y en el contexto de este programa de Iberarchivos, que fue por una convocatoria con perspectiva de género, y que fue por esa razón por la que aprobamos el proyecto, decidimos dejarlo como un archivo personal de Justicia Espada. Y otra particularidad también importante fue contar con la ayuda de Mireia, porque a la hora de estudiar los archivos, los documentos, Mireia nos ayudaba a identificar personas, nos ayudaba a entender contextos. Recuerdo muy bien un cheque que había dentro de los documentos, así como llegar y cobrar, que estaba a nombre de Memé, y no sabíamos quién era Memé, y decíamos, ¿qué hace un cheque acá?
Y claro, lo consultamos con Mireia y ella nos contó que Meme era sobrenombre de Justicia Espada y que ese cheque estaba ahí porque ella le había prestado dinero a un hijo y el hijo se lo había devuelto a través del cheque que ella nunca cobró y lo dejó ahí en sus archivos personales. Entonces la ayuda de Mireia fue fundamental en la creación de este archivo, de este fondo. Bueno, como les mencioné, se creó un cuadro de clasificación que es lo que permite dar una organización a los documentos y se hizo una descripción de los materiales. Si era una foto, si era una carta, su título, su autor, de dónde venía, por qué estaba ahí, ese tipo de aclaraciones, descripciones, que nos ayudan a entender de qué se trata. Acá tenemos un ejemplo, una pincelada de lo que es el cuadro de clasificación documental, que es ya algo como bien técnico de la disciplina archivística, pero que igual me gustaría nombrarlo porque es importante entender cómo organizar los archivos, porque a la hora uno dice, ya que no lo organizo, lo dejo así tal cual. Pero a la hora de que una persona llega y quiere consultar un documento, ¿cómo lo vamos a encontrar? No podemos hacer eso, entonces debe tener una organización sí o sí los documentos para poder ubicarlos después. Y esta organización se parte por el Fondo de Justicia Espada, y este fondo se dividió en secciones. Acá tenemos la sección, por ejemplo, actividades académicas. Estaban las actividades académicas, actividades familiares, actividades profesionales. En cuanto a la sección, salieron una serie que se llama Educación Superior, una subserie de Educación Superior, Justicia Acuña, y dentro de esta subserie se encuentra la unidad documental que sería, por ejemplo, el diploma de justicia como ingeniero. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se fueron describiendo los materiales. Se le asignaron códigos, se le identificaron autores, títulos, fechas, soportes, si era un documento, si era una fotografía, un plano. ¿Y cómo accedemos a la colección Justicia Espada? Acá pueden entrar al catálogo institucional de la Universidad de Chile, que se llama Biblioteca Digital de la Universidad de Chile. Ahí pueden buscar por colección Justicia Espada y les van a salir los dos inventarios, que es un inventario del fondo y un inventario de la sección de libros y objetos. Ustedes pueden entrar en esos inventarios, seleccionar un material para consultarlo en la sala de lectura del Archivo Central Andrés Bello. Para eso tienen que mandar un correo a archivo.central@uchile.cl y agendar una visita. Y luego de agendar la visita, de coordinarla, nosotros dejamos los materiales disponibles para que el usuario lo pueda consultar. En cuanto a la difusión, extensión y educación patrimonial de este proyecto de Iberarchivos, porque como proyectos tuvimos que rendir después los resultados, una de esas rendición fue una selección de 5 piezas de toda la colección, y esta selección se encuentra en el sitio web del Archivo Central Andrés Bello, en donde pueden mirar de qué se trata, por qué se escogió esa pieza, etc. También, como les comenté antes, algunas de estas piezas formaron parte de la exposición Mujeres Públicas de la Sala Museo Gabriela Mistral, como ahí podemos ver un plano, un cuaderno que ella ocupó en la universidad y su diploma de ingeniero. También en cuanto a difusión, se instaló un panel en homenaje a Justicia Acuña junto con Ferrocarriles del Estado, y el que fue instalado en la Estación Central de Trenes de Santiago en marzo del año 2022. Y esta actividad se hizo entre el Archivo Central de Bello y EFE. Y por último, en el edificio, que también lo mencionaban ahí, si no mal recuerdo, el edificio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas fue renombrado como Justicia Espada Acuña Mena en marzo del año 2022.
Y durante este nombramiento se prestaron materiales de acá del archivo a la Facultad de Ciencia Física y Matemática para que estuvieran expuestos ahí por un tiempo en ese edificio renombrado. Y ahora vamos a entrar al trabajo de conservación, restauración y digitalización que se hizo con esta donación. En cuanto a la conservación, la restauración y la digitalización, no son acciones autómatas o estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los materiales dependen mucho de cómo vengan, la forma, para tener clara la forma de actuar, porque un libro no es lo mismo que un documento, una foto no es lo mismo, entonces hay que como adecuarse al material para saber cómo trabajar. Y la conservación y la digitalización tienen esa forma de hacerlo. Singularidades características de esta donación en cuanto a la conservación es que los materiales estaban bien cuidados. La familia de Justicia trató como de reunir y cuidar bien los materiales, lo que fue súper bueno porque en general están en súper buen estado. También había un gesto de organización y marcaje de los materiales, lo que también nos ayudó a nosotros a comprender el orden y la organización de esto. Había materiales como álbumes de fotos, archivadores, etcétera, y anotaciones. Muchos documentos tenían anotaciones relevantes alrededor de los materiales. Por ejemplo, había una noticia de un diario pegada sobre una hoja, y en esa hoja estaba escrita la fecha del diario. Y esa información la quisimos rescatar. En cuanto a la digitalización, que es más allá de escanear imágenes, como les decía también, la digitalización no es solo escanear, también depende mucho del material. Este retrato, por ejemplo, que vemos acá, en realidad es un retrato súper grande, es como de este tamaño. Y estaba en un soporte como de cartón duro. Entonces, obviamente eso no se puede escanear por un escáner. Hay que como rebuscársela y sacar fotos. Entonces la digitalización no es solo escanear documentos. En cuanto a las decisiones que se tomaron en torno a los materiales, fueron el uso de material libre de ácido para que no se siguieran deteriorando, tanto en carpetas como en cajas. Se decidió mantener el soporte secundario de las fotografías, lo que le explicaba, por ejemplo, cuando venía una foto pegada en un papel, se decidió mantener la foto y el papel, pero separarlos por un papel libre de ácido para que no se siguieran deteriorando. Y en el caso de documentos con soporte secundario, que estaban con mucho ácido, en inscripción manuscrita, se separaron los documentos, pero se conservaron. Y se hicieron estuche para libros y revistas. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una entrevista que le hicieron a Justicia Espada, y la familia lo que hizo fue recortar esta noticia y pegarla en un papel. Y arriba de la noticia, no sé si alcanzan a notar, pero hay como un escrito que al parecer es como la fecha, si no me equivoco. Entonces, como la fecha igual es relevante, pero en el artículo no aparece la fecha, se decidió mantener estos dos soportes para no perder información. Y eso se hizo a través de esta división, de esta hoja blanca a mano derecha que se ve, que está como al medio, entre la hoja y la entrevista, para que el material se siguiera manteniendo en buen estado. También tenemos acá, por ejemplo, que involucró la investigación y el trabajo en relación a los materiales. Se crearon y se perfeccionaron instrumentos de diagnóstico de materiales para la obra plana y la fotografía. Se hicieron limpieza de documentos, de libros, fotografías, laminación, reintegro de faltantes, etc. Y se hizo también análisis científico de estado de las fotografías a través de microscopios y lupas electrónicas.
la presencia de papel de pulpa, fotografías mayoritariamente, libros y revistas con encuadernaciones desde 1920 en adelante. Acá tenemos un ejemplo, quiero mostrar como un antes y un después. Este es un retrato grande también, y este presentaba suciedad superficial, rasgados, faltantes, deformación de plano, estaba como chueco, no era así, era chueco. Y se hizo una restauración de este, si se fijan, falta ahí una pieza y acá ya está todo, está completo. Acá hay otro ejemplo y un trabajo que hizo la conservadora Canteringana, un cuaderno de dedicatorias que tenía Justicia Acuña, muy bonito, con dibujo, con manuscrito. Este se encontraba con suciedad superficial, amarillamiento, rasgados y faltantes de bordes. Y luego del trabajo de restauración quedó así. También tenemos un cuaderno de clases de Justicia Espada. Este presentaba pérdida de tapa trasera, estaba todo suelto. Y se hizo un reintegro en el lomo para volver a tratar de que vuelva a su estado original. Acá tenemos un retrato de un hermano de Justicia Espada, Chile Mapocho, en traje de baño. Nos llamó harto la atención porque era como que posaba en trajes de baño. Tenía notas manuscritas atrás, que trataba, si no mal recuerdo, de una foto que le envió Chile Mapocho a sus padres cuando él se encontraba en Nueva York, si no mal recuerdo. Esta fotografía presentaba suciedad superficial, rasgados y faltantes en bordes. Tanto el papel como la emulsión estaba desquebrajada en los bordes, y aquí se hizo un reintegro como de colores. Y el lado izquierdo es el antes y el lado derecho es el después. También tenemos otro trabajo realizado por Canteringana, de un libro que se encontraba en mal estado de conservación. Este presentaba manchas de humedad, amarillamiento, rasgados, faltantes, y tenía mucha suciedad. Las tapas también se encontraban sueltas y el lomo estaba incompleto. Y finalmente este libro quedó de esta forma ya restaurado. Era muy interesante este libro porque salía una lista de los profesionales de la ingeniería en Chile en ese momento. Salía el contacto, la dirección. Seguramente en ese momento no habían tantos ingenieros y se podía hacer una guía no tan grande de personas. Y por último tenemos acá el trabajo realizado por Loreto Millar, conservadora. Este es un cuadro con los retratos de los hijos de Justicia Acuña, y este marco estaba descuadrado y estaba suelto. El pastú original estaba ácido, que es como lo amarillo que se ve, y ocasionó daño químico y físico en las fotografías. Entonces, se desarmó, se le quitaron las partes, lo que daba como la acidez, y se reemplazó el pastú y quedó así ya derecho, y con las fotografías ya no siguen teniendo ese daño por el ácido que tenían de antes. Y esa es mi presentación sobre el Archivo Personal de Justicia Espada. Gracias, Carolina, es súper interesante. Y bueno, nos diste una mirada desde tu trabajo como archivista, que no es solamente, como tú dices, digitalización, sino que es conservación, restauración, que es un gran trabajo, y que aparte, bueno, agradecer primero también a Mireia por esta donación, a ella y su familia, por permitirnos conocer a la gran Justicia Espada, porque son las grandes mujeres de nuestra historia, que al final necesitamos conocer para que sigan estimulándonos a nosotros todavía por querer conocerlas, por
que otras niñas también conozcan la historia, que pueden estudiar esta ingeniería, que nada es difícil y que tienen el mundo por delante. Bueno, yo también quería destacar obviamente el trabajo de Carolina, pero también me gustaría saber una parte también de Mireia, que nos cuenta la parte más lúdica de Justicia, que tenía su parte poética también. Esa parte que también, aparte de ser muy buena para la matemática y nuestra primera mujer ingeniera, muy familiar y muy acogedora. Sí, antes de que Mireia tome la palabra, quería también, agradecerle a Carolina, porque nos hizo descubrir todo un mundo de lo que es el archivar, que uno piensa, como tú mucho repetías, ¿no? Que no es solo digitalizar, sacar fotos, copias, no, o sea, es un tratamiento bien específico y de mucho cuidado con el material, porque basta que no se mantenga bien un documento para que lo perdamos. Y eso es terrible. Entonces es muy, muy, muy valioso el trabajo que hacen ustedes. Así que les agradecemos el enorme, la paciencia también de poder rescatar toda esta documentación para que las futuras generaciones podamos y puedan, las que vienen, de conocer a estas mujeres, que ya nos es difícil así, ¿no? Y sobre todo con lo que tú dices, que se puede consultar, se puede tomar una cita para poder ir a consultar el material, lo que es también muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, Mireia, antes de que comenzaras a hablar, yo quería decir que realmente es para nosotras no sé cómo relatarlo. Es maravilloso poder tener a alguien tan cercano a la persona de la que estamos hablando. Me imagino que Carolina también ya la siente parte de ella, ¿no? Después de haber hecho todo este trabajo de investigación. Entiendo esto porque yo también he hecho trabajo de investigación y al final uno se va casi mimetizando con la persona que estudia y eso es muy, muy bonito porque uno le va poniendo pasión y amor. Y Mireia, agradecerte el que estés acá y como decía Paulina, que nos cuentes, ¿no? Que nos cuentes también cómo ha sido tu experiencia, cómo nació el hecho de acudir al archivo. Cuéntanos un poquito. Mira, nada, para empezar, las gracias al archivo, a Carolina, a todas quienes participaron de este fondo, se me olvida el nombre, Iberoamericano, en fin. Porque la verdad es que si bien es cierto, el material que entregamos como familia al archivo es un material interesante, importante, también fue un cachito, porque como decía Carolina, no es solo un archivo profesional o académico, es también un archivo personal y también familiar, porque la Memé no fue solo ella, está la tía Australia, le decimos nosotras, que fue música, la hermana que es dentista, el hermano que era astrónomo, en fin, ingeniero. Entonces era una familia completa y ella además se casó con el Alfredo Gajardo, el Tata, ingeniero él, sus hermanas profesoras todas, su otro hermano juez de la República. De hecho los tribunales de familia ahora llevan el nombre del tío Samuel. Entonces lo que le entregamos al archivo de verdad fue, como decía Carolina, eran libros, artículos de diarios pegoteados. El Tata guardaba cosas y las pinchaba con un alfiler, estaban todas oxidadas. Entonces cuando ella dice que entregamos las cosas en muy buen estado, sí, en muy buen estado para lo que es una casa, pero no para lo que es el trabajo de un archivo. Entonces, muchas gracias y disculpa por toda esa cantidad de trabajo. No, en general estaba en buen estado todo, sí que fue muy... Bueno, ahí Loreto es la conservadora del Archivo Central, que fue la que llevó a cabo ese trabajo de conservación,
pero en general ella me comentaba que los materiales estaban súper bien cuidados. Sí, dentro de todo. A mí me impresionó mucho, tú hablabas de esa primera visita que se gestionó con la entonces directora del archivo, la Alejandra Araya, maravillosa ella, y llegaron a la casa y conversamos un ratito, qué sé yo, y luego les mostré lo que tenía, y lo primero que hicieron fue ponerse guantes de algodón. Y yo tenía todo esto guardado en cajas, mi mayor cuidado era ponerlo en fundas plásticas. Y las chicas todas con guantes de algodón y con un respeto y un cuidado que a mí me conmovieron hasta el infinito. Yo estoy súper, súper agradecida al archivo. Creo que además hemos desarrollado una pequeña relación muy bonita. Como decía Carolina, tuve un intercambio de mails para explicar qué es lo que había ahí. No solo de ese cheque que era como tan dulce, el que se lo había entregado a mi papá, pero también otras cosas que no tenían que ver con la profesión de la BME precisamente, como por ejemplo la cuenta en el banco que ella pudo abrir. Y esas son cosas que a uno le llaman mucho la atención porque hasta donde yo entiendo ella no tuvo problema para abrir esa cuenta y lo abrió como persona individual sin autorización del marido, cosa que para la época era bastante rara. Y lo mismo me pasaba a mí cuando me enteraba del decreto Munátegui, que el decreto Munátegui autoriza, ¿cierto?, a las mujeres a seguir profesiones universitarias, pero si uno revisa, o las personas que revisan, yo no lo hago, previo a eso no había una prohibición de que las mujeres accedieran. Entonces también hay una cosa cultural muy fuerte que frena el desarrollo que no solamente es legal. Y entonces creo que en ese sentido la labor del archivo y de ustedes como fundación, que permite mostrar todos los pasos que hemos ido dando dentro del feminismo y de nuestras luchas para lograr que en este momento estemos un poco mejor que antes, no todo lo que quisiéramos, y que dentro de lo que las actividades STEM cada vez haya más y más personas, más y más mujeres ingresando a ellas y más hombres naturalizándolo y esperar que, bueno, en un mundo ideal, futuro, ya no sea necesario esto. Recordar solamente que la segunda ingeniera fue la Rosario Jaque, la Charito Jaque, 10 años después de la BME. Son saltos muy grandes. Y bueno, con respecto a lo que me preguntaba Paulina, efectivamente, ella era una mujer muy chistosa, muy alegre, súper cariñosa y curiosa, básicamente curiosa, diría yo. No le interesaba solamente la ingeniería y llegó a la ingeniería por curiosidad, porque el tío Arquímedes era ingeniero, el tío Sansón era matemático, astrónomo, y le fue provocando curiosidad a estas cosas. Yo me acuerdo que me describía cosas como el sistema digestivo de la ostra. ¿Quién sabe? Bueno, la educación en aquellos tiempos era diferente ahora, pero ella le interesaba además lo que le enseñaban en biología. Se organizaban algunas reuniones en la casa de Camin, que fue Camin 617, donde vivió la familia al último tiempo. Reuniones a las que asistían distintas personas, los hijos de ella o invitados de sus hijos o qué sé yo, con una pizarra de tiza, de esa pizarra negra en el patio, con sillita, y nos enseñaban cosas como en ese momento estaba todavía un poco en boga, en auge teoría de conjunto, o llegaba Igor Saavedra a hablarnos de física. Yo era una chiquitita que corría por ahí, pero me acuerdo de la familia sentada en el patio, en la silla que sacábamos del comedor frente a esta pizarra. Entonces, claro, hay una curiosidad y un ambiente que fue el que permitía que estas mujeres, las 4 mujeres, la Memé y sus hermanas, fueran profesionales porque estaba naturalizado en su contexto más inmediato. A pesar de que la estructura del matrimonio, digamos, del abuelo José Acuña Torre y de la abuelita Mercedes, mira, ya está ahí. Yo repito estos nombres porque sí los escuché. El abuelo José y la abuelita Mercedes. Porque la abuelita Mercedes tenía el rol de la ternura y del cuidado, y el abuelo José era el que ponía la aventura, ponía el conocimiento y ponía una dosis de locura.
Él era el que viajaba a otros países, él estuvo, no sé, en el Canal de Panamá, participó en la iluminación de Avenida Mata, estuvo haciendo no sé qué cosas en Argentina. Él era el aventurero de la familia. Hasta ahí llegaban los roles tradicionales, pero ya no sé, él hizo lo posible por no mantenerlos hacia abajo. Por supuesto que en parte sí se mantuvieron, pero hay una anécdota en que los hermanos mayores de la Memé se paraban en la puerta de la casa a ver quién pasaba. Y cuando pasaba algún muchachón, decían ellos, le preguntaban si se atrevía a pelear con una mujer. Entonces el muchacho, por supuesto, decía, por supuesto que sí. Y entonces llamaban ahí a la Memé, que era buena para los combos. Y el muchachón, claro, no peleaba con una mujer porque había toda una estructura social también y se arrancaba, pero... Y otra anécdota que a mí me gustaba mucho que contaba la Memé era que el abuelo José la mandaba a ella y a sus hermanas en distintos momentos a buscar algo en alguna otra casa que quedaba 3, 4, 5 cuadras de la casa de ellos, donde una vecina, el almacén, no sé qué, a una hora impropia como las 7 u 8 de la noche. Las mandaba solas. No las mandaba acompañadas ni impedía que fueran los hombres. No, mandaba a alguna de las mujeres. Mandaba a alguno de los hermanos detrás para asegurarse que no les pasara nada. Pero mientras tanto las educaba en la independencia y en la autonomía. Entonces eso era como parte del contexto que permitió forjar el carácter de la Memé y de sus hermanas y hermanos. Ellos eran sí muy chistosos, tenían mucho sentido del humor. Está la tía Grecia, que por supuesto se decía de ella que decía garabato, fumaba puchito y tomaba cerveza. Anoche precisamente hablaba con una prima nieta de ella. Hacían circos, en la casa había un chancho, no me pregunten por qué había un chancho en la casa, entonces el chancho era parte del circo, hacían malabares, en fin. Hacía la Memé estos poemas como el que mostraba Carolina, que lo dedicó a mí cuando yo cumplí 1 año, hizo un poema largo, creo que son 2 páginas escritas a mano, con lápiz rojo, no sé por qué la tengo acá la imagen, donde habla de todas las palabras que yo decía a esa edad que no alcanzaban a ser palabras, eran semipalabras, porque al año ¿qué más se espera? Pero claro, yo fui su primera nieta, después de 7 hombres, fui su primera descendiente en esa generación y mujer. Entonces, claro, se volvió loca. Y yo decía bu y ella hacía un poema al respecto. ¿Qué más puedo contar? No sé, ahí están los poemitas donde ella describe el escritorio de su papá, con todas las cositas que tenía, y en el escritorio de mi tata también lo describe, era un escritorio grande, de hecho este mueble era de él, lleno de cosas, el tata tenía muchas cosas. En cambio la Memé dentro de su closet tenía una cajita de zapatos forrada con papel de regalo y ese era su escritorio. Ahí tenía 4 o 5 documentos importantes en la vida, entonces hacía de repente en estos poemitas comparaciones entre un escritorio y otro. En el escritorio del tata había hasta cauceo, cebollita, el cauceo ferroviario, ¿no? Cebollita con atuncito y tomate, quesito. En fin, un poco de eso. Un nivel de ternura máximo. Como decía Carolina, crió a 7 hijos, dejó de lado su trabajo durante un tiempo para criar a 7 hijos. Y esa crianza significaba que la Memé hacía la comida, hacía mermelada en algún minuto, o sea, los 2 eran profesionales, pero tenían 7 hijos, entonces tampoco la vida era tan fácil económicamente. Desarmó un terno del tata para saber cómo se hacían los ternos, y de ahí en adelante ya no se compraron más ternos para el tata, se hacía en la casa. Tenía un amigo de Valdivia que le traía de pronto un saco de castañas, de nueces y un chancho recién muerto, y la Memé de ahí sacaba los embutidos, los jamones, ahumaba, en fin, y por supuesto procesaba todas las castañas, que era un placer para nosotros cuando teníamos castañitas en la casa. ¡Qué rico! Cosas como esa. Entonces, lo que quiero decir es que para ser una persona que se ha destacado en el ámbito de las ciencias duras o de las tecnologías duras, no hace falta ser ni masculino ni masculinizado.
hay que simplemente entender que es algo que está al alcance de todos, que podemos, y ojalá que un día se deje de ser bicho raro a las mujeres que están en estas áreas. No sé si tienen alguna pregunta, yo las contesto todas con mucho gusto. Sí, yo también. Súper linda la historia, o sea, hicimos como un resumen entero de la vida de tu abuela, desde el aspecto personal hasta el profesional, y ella también impulsó muchas cosas también, como nombraron el edificio central de la Facultad de Ingeniería con su nombre, y sí. También creo que ahora existe una sala cuna o una parte donde las chicas que tienen hijos pueden ir a amamantar o cuidar a sus hijos, y yo creo que también eso también es un gran avance. Hay una oficina de género súper interesante en Bochef, y claro, el renombramiento de la Torre Central de Bochef fue a raíz del mayo del 2018, del mayo feminista, que las chicas pidieron esto, y claro, después se vino estallido, pandemia, en fin, no se hizo en el momento, pero el decano se encargó de cumplir la promesa que había empeñado a las chicas, y fue algo que a mí me conmovió muchísimo. Muchísimo, porque de dónde viene la petición, ¿no? No viene de autoridades, no viene de las estudiantes. Muy bonito eso. Sí. Muy bonito. Bueno, yo voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas de Yolanda Duque Vidal. Interesante, mis saludos a todas. Tamara Morales, saludos a la mejor jefa del archivo, Andrés Bello, de parte de todo. Ay, bye. ¿Estoy bien? Sí. Saludos también para ella. Cherry Puga, saludos grandes mujeres chilenas de Santiago de Chile, felicitaciones por este homenaje, saludos a la audiencia, especialmente a Yolanda Duque Vidal, querida amiga en Montreal. Nuestra querida Jimena Lara, estimada maestra Paulina Martínez, según leo, la primera mujer en recibirse en ingeniería en Latinoamérica fue la argentina Elisa Beatriz Bachofen, Buenos Aires, 2 de mayo de 1891, Buenos Aires, en el año 1918. Espero haber hecho bien la búsqueda. Jimena Lara, una pregunta para Mireya. ¿Qué tan determinante fue el apoyo de la familia de Justicia, la formación y el ambiente que recibió en casa para animarla a entrar en la universidad y seguir su pasión? Totalmente, pero ni siquiera tuvieron que animarla, o sea, porque claro. Una cosa del momento. Su casa ya era un estímulo, ya eran tanto... Era la vida toda. Ella nació en ese ambiente. Claro. Con respecto a lo que dice alguna persona ahí y lo que decía la profesora Paulina, sí, se dice que esta señora argentina, mira, al principio decíamos que era de toda Latinoamérica la meme, pero después se fue descubriendo que no, y después encontramos a esta persona argentina, y aún tenemos la duda porque ella dice que tiene la licenciatura en ingeniería. Y yo no sé si en Argentina le dicen licenciatura al título profesional o no. Ok. Pero ahí está la duda, y finalmente la verdad es que no es demasiado trascendente. No, para nada. Como referente, digamos. Claro. Cherry Puga, excelente. Carolina, una gran labor. Jimena Lara, un afectuoso saludo para todas las participantes. Muchísimas gracias a las invitadas por compartir con nosotros sus conocimientos sobre la vida y la figura de Justicia Espada Acuña Mena. Cherry Puga, Mireya, felicitaciones por apreciar tantos elementos que forman parte de la historia en torno a Justicia Acuña. Y hay una pregunta interesante para Mireya también, que parece que dice, ¿era Justicia consciente de ser una feminista? Esta es una pregunta de nuestra querida Jimena Lara. Aún cumpliendo, como dijeron, su rol de mujer para la época y de la importancia de su ejemplo para incentivar a otras mujeres a seguir sus pasos. ¿Tú crees, Mireya, que ella era consciente de eso en esos años? No, de hecho, la meme no era feminista. No tenía una militancia, digamos, tampoco es que fuera antifeminista, por favor, no se me malinterprete. Una vez le dije esto a un periodista en La Tercera y casi que puso lo contrario. No es así. No. Ella no era antifeminista, pero tampoco era feminista.
Ella venía de esta familia particular y le gustó estudiar ingeniería. Ella decía que su único mérito en cuanto a ser la primera ingeniera o ser ingeniera era haber nacido en ese momento y haber entrado a la carrera cuando no había más nadie. No. Sin embargo, ella sí estaba completamente segura y convencida, al igual que el resto de la familia, de que las mujeres somos capaces de intelectualmente hacer tanto más que los hombres, igual, digamos. Así como hay hombres inteligentes y otros tontos, también hay mujeres tontas y otras no. Mujeres que se interesan por las humanidades o por las STEM o por las artes. O sea, que hay un espacio para todo, eso ella estaba completamente convencida. Sin una mirada del feminismo, pero estaba convencida de que hay un espacio de igualdad en el acceso, que debería haberlo. Exacto. El respeto de los roles de la sociedad, que es importante. Bueno, yo le doy las gracias de nuevo a Carolina. Ya estamos despidiendo y cerrando el conversatorio. Y le doy las gracias a Carolina porque por su trabajo, que quedó claro, y también a las otras personas que te ayudaron a conservar también, no sé los nombres, si tú los podrías decir. Loreto Millar, conservadora del Archivo Central de Bello, coordinadora. Andrea Durán, que vio la parte de la digitalización, coordinadora del área de unidad gráfica digital. Ariadna Biotti, investigadora. Y bueno, con ella somos las coordinaciones y el resto del equipo que también fue fundamental en este trabajo, como Marcos Parra, Alessandro Chiaretti, que ya no está con nosotros, pero un gran archivero que nos enseñó bastante acá a hacer del archivo un archivo, porque más que archivo tiene harto de biblioteca también, con cosas distintas. Sí, también me despido de mi parte, también de Mireia, que les agradezco a las dos porque cada uno puso su parte para esta parte de la historia de las mujeres chilenas en nuestra historia. Así que un abrazo y súper contenta de haber participado de este nuevo aniversario de Justicia Espada Acuña Mena. Sí, también quiero agradecer a Ariadna Biotti, que hizo el contacto para que pudiéramos tener a Mireia hoy, que sin duda ha puesto, digamos, ha cerrado este conversatorio de manera muy íntima, ¿no? Muy personal, y eso hace que, digamos, en Chile, sobre todo en este momento que los estudiantes están eligiendo, ¿no? Carreras donde entrar a estudiar y todo, que están en un proceso bien especial, abrir también esta ventanita en donde tenemos a Justicia, que nos recuerda que era una mujer común y corriente, con muchas inquietudes, que no es malo ser curiosa, que es bueno preguntar, que es bueno investigar y darse cuenta que también con esa naturalidad hoy las niñas y niños pueden ser lo que quieran, estudiar lo que quieran. Y en eso también los padres están muy abiertos, mucho más que antes, a dejar que los niños también, ¿no? Elijan un poco más autónomamente qué es lo que quieren hacer y seguir de su futuro. Así es que esperamos haber aportado con un granito de arena a esta elección tal vez que tienen que hacer, y por qué no también las personas que ya han pasado algunos años y quieren volver a intentarlo, ¿no? Una nueva carrera o por primera vez después de haber criado hijos tienen la posibilidad de estudiar. Un último saludo, perdona que te interrumpa, María. Francisco Esteban Capes Contreras. Caro Torres, la mejor. Rebeca Cabrera Correa, felicitaciones, Carolina. Excelente conversatorio. Gracias. Oye, muchas gracias a ustedes por destacar a la Meme y por preocuparse también por todas las otras mujeres destacadas de Chile. Qué hermosa labor hace. Muchas gracias a ustedes. María Fernanda.
¿quieres decir algo? Sí, quiero decir algo cortito, que eso que tú acabas de decir de que se puede, que las mujeres en este momento pueden elegir y pueden hacer muchas cosas. La historia de Justicia Espada Acuña es algo muy especial que realmente hay que resaltar para la época actual, porque hay que acordarse en la época en que ella rompió esos cánones, que ella hizo lo que quería hacer, sin ser feminista, como decía Mireia, pero tenía muy claro que las mujeres podían, pero en esa época era extraordinario. Entonces, si en esa época ella pudo, con mayor razón ahora. Exacto, exacto. Bien, nuevamente muchas gracias a ustedes, también a las personas que nos siguieron. Seguramente llegarán otras preguntas que iremos chequeando ahí en este en vivo que hicimos, y también recordarles que pronto estará disponible también el conversatorio en nuestro canal YouTube. Gracias nuevamente, nos despedimos contentas, con el corazón llenito, esperamos que Justicia Acuña Mena esté contenta donde está, viendo que todavía que hay siempre mujeres que necesitamos estos ejemplos para seguir, ¿no? Bien, muchísimas gracias y nos vamos despidiendo. Adiós. No, gracias por la invitación. Chao, chao. Adiós.